Podemos tener en nuestra vida personas a las que admiramos mucho. Generalmente es porque tienen alguna habilidad que el resto no tienen, ¿no? Admiramos a las personas que pueden hacer algo que nosotros nos gustaría poder hacer, como una persona que canta muy bien, una persona que practica algún deporte de manera excelente, y admiramos a esas personas por esas habilidades. Pero muchas veces pasa que ya la admiración pasa a un segundo plano, ¿no? Y admiramos ya la persona más allá de su habilidad. Y puede pasar que a veces esas personas vemos que hacen algo, una simple cosa común que es parar en la calle y firmar un autógrafo a un niño, o de pronto hacer una obra de caridad, o hacer un acto de humanidad o de simpleza, diríamos, y parece que crece la admiración nuestra, ¿no? Cuando pasa algo así. Cuando vemos una persona que tiene una gran fama y sin embargo se hace algo que es cotidiano, ¿no? Y eso genera todavía más admiración en sus admiradores. Y a esto se lo llama los fans, ¿no? Esa palabra que está ahora... ¿Quién es tu fan? O yo soy fan de tal persona. Y viene de la palabra fanático, es un fanatismo que se genera en torno a una personalidad. Sin embargo, son personas, y tienen los mismos problemas, defectos, dificultades que cada uno de nosotros. Y a veces idealizamos personas. Sin embargo, como hijos de Dios y también aquellos que nos visitan, tenemos que poner un modelo diferente. Y ese modelo es Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús reveló a Dios. Jesús es la imagen de Dios. El Señor mismo lo dijo. Cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. El que me conoce a mí, conoce a Dios. La Biblia se llama cristocéntrica. Quiere decir que el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Todos los libros del Antiguo Testamento hacen referencia a Jesucristo, el Mesías que iba a venir, la esperanza de la humanidad. Los libros del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, también hablan acerca de Jesucristo. Él es el centro de la Biblia y como Él el centro, Él tiene que ser nuestro modelo, nuestro horizonte, nuestro norte a donde enfocar nuestra vida. Pero yo quiero que nos enfoquemos hoy en unas cualidades que a veces pasan desapercibidas de la persona del Señor. Sabemos que Él es el Hijo de Dios, que Él murió, que resucitó, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, que ya lo vamos a ver, pero muchas veces pasamos por alto estos pequeños detalles que decimos, cuando admiramos a una persona, justamente cuando vemos un pequeño detalle en él nos hace crecer la admiración, porque vemos también su simpleza, su humanidad. Y el Señor Jesucristo tenía ciertas cosas y ciertos detalles que mostró que cuando lo presenciamos y lo admiramos, crece nuestra admiración y nuestro amor por Él. Y yo quiero compartir una historia hoy, muy breve, que está en los 4 evangelios, pero la vamos a buscar en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6. La historia que vamos a hablar es conocida como la alimentación de los 5.000. Y comienza así. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Vamos a leer por ahora hasta ahí. Y ahí podemos ver en estos versículos la primera cualidad que quiero ver reflejada del Señor en este pasaje.
Se nos cuenta en el versículo 30 que los apóstoles vinieron a Jesús, se juntaron con Jesús. Si leemos un poco antes, el Señor había mandado a sus apóstoles a predicar el Evangelio de a dos en dos por las ciudades. Y ellos regresaban en ese momento y venían a decirle al Señor todo lo que habían experimentado y darle información de lo que habían hecho, ¿no? Y entonces quiero resaltar una frase que está ahí. Dice, el Señor les dijo, versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Señor estaba atento a las necesidades de las personas. En este punto particular, a las necesidades de sus apóstoles. Ellos habían hecho una tarea muy ardua y venían al Señor. El Señor notó su cansancio y decidió irse con ellos a lo que podríamos llamar una especie de retiro espiritual, ¿no? Apartarse un lugar solos para descansar. También nos aporta el Evangelio de Mateo que esto había sido por causa de que habían asesinado a Juan el Bautista y todo eso había generado una gran conmoción y el Señor decide también por esa razón apartarse con sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Ellos se van a un lugar que supuestamente iba a ser desértico, que no iba a haber nadie, y cuando llegan se encuentran una gran multitud que se habían adelantado incluso a ellos. Ahora, cuando llegan ahí, quizás cada uno de nosotros podríamos decir, no, la verdad que llegamos acá, vinimos a descansar, ¿no? Ahora no es el día, si quieren nos juntamos en otro momento. Sin embargo, el Señor nos dice que en el versículo 34, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor tuvo compasión también de la multitud, a pesar de su cansancio, de que el objetivo de él ir a ese lugar a descansar, él tuvo compasión de la multitud. Y eso nos muestra la primer cualidad del Señor que quiero destacar en esta tarde, que es atento Él está a cada una de nuestras necesidades. Él estuvo atento a las necesidades de la persona. No pasaban desapercibidas las necesidades. Él veía y prestaba atención a cada una de las personas que se acercaban a Él. Vamos a seguir leyendo. Versículo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Imagínense los discípulos, ¿no? Dijimos que el Señor los llevó hasta ahí porque estaban cansados. Llegan ahí y están atendiendo a una multitud que veremos que eran más de 5.000 personas. Eran 5.000 hombres, o sea que probablemente llegaban hasta las 10.000 personas. Ya estaban agotados, estaba anocheciendo, un lugar donde no había nada, en el medio de la nada. Señor, decirles que se vayan ya. Y el Señor, ¿qué les contesta? Versículo, a ver, ¿quién me lee? Así podemos participar un poco. El versículo 37. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Muy bien. El Señor les dice, dadle vosotros de comer. Es interesante esta expresión, ¿no? Cuando la leemos. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? El Señor sabía que ellos no podían darle de comer, ¿o no? ¿No? El Señor era un maestro extraordinario. El Señor tenía una, como diríamos ahora, una pedagogía para enseñar que era única. El Señor con esa pregunta que le estaba haciendo a ellos, estaba queriéndoles enseñar algo. La pregunta que el Señor le hace no era para que ellos calculen la cantidad de pan que hacía falta, si bien es lo que humanamente haríamos cada uno de nosotros. Y ahí estuvo Felipe que contestó, ¿no? Con la respuesta humana, hizo un cálculo mental, 200 denarios de pan. ¿Saben cuánto es un denario? Era el sueldo de una persona, de un jornalero. O sea que 200 denarios era el sueldo de 200 días de trabajo.
Dice, el sueldo de 200 días de trabajo no alcanzaría para dar un poquito de pan a cada uno. Yo hice algunos cálculos ahí, de acuerdo a lo que valdría el pan, y más o menos calculó unos 120 gramos de pan para cada persona, que es como un pancito, ¿no? Un pequeño pan. Y eso necesitarían 200 denarios, o sea, 200 días de trabajo. Por supuesto, no tenían forma de hacerlo. Ahora, cuando el Señor les pregunta de esa manera, denle ustedes de comer, o les dice esta afirmación, lo que el Señor esperaba escuchar de ellos, Señor, nosotros no podemos hacer eso. O sea, el único que puede hacer eso sos vos. El Señor les estaba enseñando. Se nos dice en el Evangelio de Juan, justamente esto, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, dice Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6. Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y ahí vemos el milagro del Señor. Ahora, fíjense una cosa, nos da el Evangelio de Juan un detalle más, que no está en los otros evangelios, es que un muchacho se acercó al Señor con 5 panes y 2 peces, la historia que conocemos desde chiquito. Hay algo que yo me puse a pensar. ¿A ustedes les parece que entre 5.000, bueno, digamos 10.000 personas que fueron al desierto, a nadie se le ocurrió llevar comida? Es una pregunta retórica, ¿no? Yo creo que no. O sea, había varias personas que habrán pensado, me voy a ir a un lugar, voy a llevar algo para comer. Sin embargo, entre todas esas personas, solo un muchacho dispuso lo que tenía en las manos del Señor. Incluso uno de los discípulos, cuando recibió esto, Andrés dijo, pero ¿qué es esto? ¿Para qué es esto entre tantos? ¿No? Como diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto? No alcanza. En el versículo 10 y 11, que leímos recién, el Señor hizo sentar a la multitud y agarró a sus discípulos y les dio la comida, partieron los panes y los peces y empezaron a repartir. Y se produce el milagro que eso poquito, que parecía poquito, alcanzó para darles de comer a todos. ¿Cuál es la segunda característica que quiero resaltar del Señor con esto que vimos acá? Que el Señor era una persona, era un líder que sabía trabajar en equipo. Fíjense una cosa, unos detalles. El Señor, al principio de la historia que leímos, los mandó a predicar de 2 en 2 a sus discípulos. Él no fue. El Señor es el predicador seguramente más grande que pisó esta tierra. Sin embargo, Él envió a sus discípulos solos a predicar. El segundo detalle, cuando sabía el Señor lo que iba a hacer, que iba a ser el milagro, el Señor les pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a darle de comer a las personas? El Señor compartía con sus discípulos la obra. Él esperaba también escuchar la opinión de ellos. Él les enseñaba con el trabajo. A pesar de que Él tenía todo el poder para resolver toda esa situación, Él solo, Él dejaba participar a los demás. Fíjense los detalles del Señor. Porque Él también podría haber hecho un milagro sin necesidad de tener ni 5 panes ni 2 peces. Sin embargo, Él utilizó lo poquito que ese chico había traído para realizar la tarea. Y vemos en el Señor entonces esta segunda cualidad que a veces se nos escapa. El Señor
sabía trabajar en equipo. Si bien no necesitaba nada de nosotros, Él nos permite trabajar para Él y nos permite hacer lo poquito que nosotros podamos hacer. Hay una frase muy linda que dice: haz lo que tú puedas, yo haré lo que yo pueda y el Señor hará lo que no podamos hacer nosotros. El Señor nos permite a cada uno de nosotros, a sus hijos, trabajar en su obra, nos da la posibilidad de hacerlo y Él nos enseña. El Señor enseñaba con su vida, enseñaba con su ejemplo, permitía a los demás servir también. Y la tercera cualidad que quiero que veamos, que son pequeños detalles en la historia que muchas veces se pasan por alto. En el versículo 11 que leímos del Evangelio de Juan dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. El Señor dio gracias por los alimentos. El Señor, creador del mundo, a través de su palabra fueron creadas todas las cosas. A través de su palabra y de su milagro fue creada toda esa comida que dio de comer a esas personas. Sin embargo, Él dio gracias. Qué verdadero ejemplo para cada uno de nosotros, cómo tenemos que agradecer al Señor por las cosas que Él nos da día a día. El segundo detalle que me encanta, dice en un versículo que leímos también del Evangelio de Juan, versículos 12 y 13. ¿Quién me lo puede leer? Juan 6, 12 y 13. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Muy bien. Fíjense este detalle. Versículo 12. Recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, a veces pasamos por alto cuando leemos estos detalles, ¿no? Por eso quiero concentrarme en los detalles. El Señor acababa de crear toneladas de comida. ¿Se dan cuenta? Toneladas con su palabra. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Le dijo a los discípulos: recojan lo que sobra para que no se pierda nada. ¿Cómo era el Señor? En las pequeñas cosas simples, porque podría haber dicho: bueno, ya está, no me costó nada hacer esta comida. O sea, fue un milagro del Señor. Sin embargo, el Señor tuvo la sensibilidad de darse cuenta de que eso no se podía desperdiciar. Porque había personas que lo necesitaban, porque era algo que no tenía que ocurrir. Entonces el Señor estaba atrás de esos detalles también, siendo el creador de todo. Y cómo Él nos enseña con esas pequeñas cosas cómo tenemos que ser como hijos de Dios, cómo tenemos que ser de agradecidos, cómo tenemos que ser de respetuosos con lo que el Señor nos da, ¿no? Y el último punto que quiero detallar, el anteúltimo de este tercer punto que vemos, que es: al terminar el día, versículo 45 de Marcos, que estábamos leyendo, Marcos 6, 45, nos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense esto, los discípulos estaban ya súper cansados. El Señor otra vez ve la necesidad de sus discípulos y le dice: suban a la barca y vayan, déjenme a mí. Y el Señor se quedó, ¿qué dice? ¿Haciendo qué? Despidiendo a la multitud, saludando a las personas. 5.000 personas, 10.000 personas, el Señor se quedó saludándolas. Qué maravilloso el ejemplo del Señor. El Señor tenía una amabilidad especial con las personas. A veces a nosotros nos cuesta, cuando termina una reunión, capaz saludar a los hermanos, ¿no? El Señor se quedó saludando a todas esas personas, encargándose de cada una. Y dice después que luego de hacer eso subió a orar. A pesar de ese día tremendamente largo que el Señor había tenido, agotador, cansador, el Señor siempre reservaba un tiempo para orar al Padre. Qué maravillosa es la persona del Señor Jesucristo. Y con estos detalles yo quería
que podamos concentrarnos en Él y pensar en cómo tenemos que admirarle, cómo tenemos que dejar de enfocar nuestra mirada quizás en personas, en gente que admiramos, pero Él es el centro de nuestra admiración, Él tiene que ser. Y cada vez que lo conocemos más, nos podemos asombrar más de Él como persona. El versículo Mateo 7:29 nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor dice que enseñaba con autoridad. Ahora, ¿en qué radicaba la autoridad del Señor? ¿Saben en qué radicaba la autoridad del Señor? En todo esto que acabamos de leer. La autoridad del Señor no radicaba en su fuerte voz o en su carisma, como podemos ver en muchas personas, ¿no? La autoridad del Señor radicaba en que la gente le veía actuar de esta manera, hasta en el más mínimo detalle, hasta en las cosas que para otros pasarían desapercibidas, el Señor estaba atento. Y eso le daba autoridad que los maestros y que los religiosos de esa época no tenían. Su autoridad se basaba en su personalidad. Y yo quiero ahora terminar hablándole a aquellos que quizás aún no han recibido al Señor como su Salvador. Leímos acerca de Jesucristo. Decíamos que Él mostró a Dios en su esplendor. Él nos mostró al Padre como Él es. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y veíamos en el primer punto que el Señor estaba atento a las necesidades de las personas. Nos dice en Lucas 9, capítulo 9, versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Nos acercamos a una época muy especial en donde recordamos la obra del Señor Jesucristo, que es lo que nos está hablando acá. Y el Señor dice dos palabras al principio que leímos muy interesantes. Es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea muerto, sea crucificado y muerto y resucite. Ahora, esa necesidad, ¿era de Él? ¿Él necesitaba ir a la cruz? ¿Dios necesitaba que Él fuese a la cruz? Siempre la necesidad del Señor Jesucristo era nuestra necesidad. La necesidad de Él fue nuestra necesidad. En otro pasaje muy conocido, en un relato que el Señor, en una conversación que el Señor tiene con un hombre llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 14, le dijo a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando de la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente estas palabras, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esa necesidad no era su necesidad, era nuestra necesidad. Porque nos dice la Biblia que cada uno de nosotros estamos alejados de Dios por nuestra maldad, por las cosas que hacemos, por nuestro pecado. Sin embargo, Dios propuso una forma de salvación. La Biblia dice que nadie, por sus propios medios, por sus propios méritos, queriendo hacer buenas obras, puede justificarse de un Dios que es justo, que un día pedirá cuenta a cada uno de nosotros de lo que hayamos hecho. ¿Quién podrá justificarse delante de Dios? Nadie, nos dice su palabra. Entonces Dios envía a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, para darnos una posibilidad de salvación. En ese diálogo que el Señor tuvo con Nicodemo, Él le dijo en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se nos habla ahí de dos posibilidades para toda persona: creer o no creer. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Ya
permanece en la situación en que está. Dijimos, cada uno de nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos de Él. Si permanecemos en esa situación, nuestro destino es la condenación, dice su palabra. Sin embargo, el que cree en Él, dice, no es condenado. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué significa creer? ¿No? Decimos, cree en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa creer? Y creer significa o involucra tres cosas. Creer involucra reconocer tu situación. Reconocer de que delante de Dios no te podés justificar. Reconocer de que no hay forma de que puedas enfrentar a Dios en el juicio y decir yo soy justo, yo nunca hice nada malo. Reconocer también involucra entender de que no hay nada por tus propios medios que puedas hacer para cambiar esa situación. En segundo lugar, también creer significa confesar y arrepentirse. Son dos palabras que muchas veces decimos, pero que no sabemos bien qué significan. ¿Saben qué significa la palabra confesar en la Biblia? La palabra confesar en la Biblia significa decir lo mismo. Decir lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dios te conoce. Dios sabe exactamente todo lo que hiciste en tu vida, cada una de las cosas malas que has realizado, Él las conoce. Cuando decimos tenés que confesar a Dios tu pecado, significa decir lo mismo. Decirle a Dios exactamente lo que Él sabe que tú hiciste, porque delante de Él no te podés esconder. No hay posibilidad de que vos puedas mentirle a Dios. Él te conoce, Él sabe lo que hiciste y Él quiere que confieses tu pecado delante de Él. Delante de Él, solamente Él. No hace falta que te confieses con ninguna persona. Él te escucha en oración. Él quiere que confieses tu pecado. ¿Y saben para qué sirve esto de decir lo mismo? ¿Para qué sirve la confesión? Si yo digo, Dios sabe todo lo que hice. Se dice que la confesión genera en nosotros como el dedo en la llaga, es la expresión, ¿no? Repasar lo que hicimos permite darnos cuenta de nuestro error. Repasar lo que hicimos permite que se produzca en nosotros el arrepentimiento, que es la segunda palabra. Arrepentimiento. El arrepentimiento también es una palabra bíblica que significa cambio de mente. Cambio de mente. La confesión verdadera conduce al arrepentimiento, al cambio de actitud. El Señor quiere también que tú le digas lo que has hecho en tu vida y que a partir de eso te arrepientas, quieras cambiar. Pero por nuestros medios no hay forma de cambiar. Solamente alguien tiene el poder de limpiar nuestro pecado. Y ahí es donde entra la persona de Jesucristo. Y el tercer punto de creer en Jesucristo significa reconocerle como nuestro Salvador. Reconocerle como aquel que vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces repasamos. Creer involucra, en primer lugar, reconocer tu situación, que estás lejos de Dios, que por tus propios medios no podés acercarte a Dios. Creer también implica confesar tu pecado y arrepentirte. Reconocer ante Dios que sos un pecador. Y en tercer lugar, creer implica recibir a Jesucristo como tu Salvador. ¿No dice la Biblia que si tomás esa decisión, si orás al Señor con tus palabras y haces esto, Él te hace un hijo o una hija de Dios? Que el Señor te ayude en esta tarde, en esta noche, a poder escuchar este mensaje, a poder contemplar la persona de Jesucristo, como lo vimos, con su gran amor, con su simpleza, con su mansedumbre, con la atención que Él tenía hasta el mínimo detalle. Él también, así como estuvo atento de todas esas personas, Él está atento a tu vida y Él te está llamando. Y Él está en esta noche buscándote. Él quiere que tú le recibas en tu vida. Que el Señor te ayude, si no lo hiciste aún,
a tomar esta decisión por el Señor. Amén.